es hijo de nuestro Ajá. hermano Mario. Sí, Amén. sí, Amén, sí, mi amén. papá es hermano Mario. Ah, Pues nacimos en la vida de iglesia. eh, y bueno, tuve a mi mamá y abuelita Loida y Eunice, así que tuvimos una base rica también en su momento en la vida de iglesia en México. Recuerdo de pequeño viajar siempre a tiempos de compenetración. Nací en la capital de México, así que andábamos del sur al norte, desde pequeñitos ahí visitando a los hermanos. Y eso realmente marcó un tiempo muy dulce para seguir buscando a los hermanos. El hecho de estar simplemente en las casas, reuniéndome con los niñitos de mi edad y ya después creciendo con los jóvenes igual. El Señor produjo un ambiente muy saludable en todos esos tiempos, de tal manera que fue forjando el deseo de consagrarme un poco más, un poquito más, dar esos 2 años al Señor, pasar por estos 2 segmentos del entrenamiento. Y esto pasó en el 2000, ya hace algunos años, 2007, 2009. Este, y luego de ahí el Señor nos llevó por un ratito a Sudamérica, a participar también de la distribución de las Biblias en Brasil, en Paraguay, un poquito en Centroamérica, y eso también desarrolló más el sabor de ¿por qué no, Señor? Desgastarnos en ti, desgastarnos en ti. Esto que tenemos, te lo Amén, entregamos. Y bueno, en el amén, tiempo del entrenamiento, tiempo completo en México, allí un hermano colaborador infundió la carga de mover del Señor. Y él habló en esa ocasión amén. de Israel. Entonces, cuando él Oh, dijo, amén. el Señor a algunos de ustedes los enviará a Israel, atrás de uno tenía un mapa en el salón de clases, entonces los señaló y sí, uno volteó a verlo. Cuando hice ese movimiento, fue como que simplemente dije al Señor, Señor, pues aquí estoy. Yo no sé si califique, pero heme aquí, aquí estoy. Si tú quieres, envíame a mí. Entonces, con más comunión, oración, después de 4 años, en el 2013 migré para Jerusalén, Israel, y hasta la fecha Ah, estoy aquí, desde el 2013. Eh, no había vida de iglesia, así que el Señor nos dio nuevas experiencias, este, con nuevas restricciones, y también la manera mm, de quedarse aquí hay que estar estudiando. Así que eso fue un nuevo cambio de concepto en cómo servir al Señor. Antes pensaba que servir al Señor era así como, bueno, no que no vaya a hacer nada, pero pues no voy a trabajar secularmente amén, o no sé, pero el Señor dijo, Josué, tú también vas a estudiar. Entonces fue así como, wow, ok, amén. estoy abierto, Señor, así que amén. Ha sido un poquito a veces como, o sea, en los estudios siempre a esta edad ya, bueno, me casé también después, llegué soltero y luego me casé, mi esposa se vino conmigo, nuestro bebé nació acá, en Jerusalén. Entonces han sido muchas buenas, ricas experiencias para ganar juntos al Señor y con los estudios aparte, entonces no me imaginaba tener familia teniendo estudios. La verdad es que no lo pensaba así, pero qué maravilloso es poder eh, recibir el arreglo del Señor. Así que, amén. Este es, ¿Su esposa es israelita o es de nacionalidad hebrea? ¿Cómo es? Dice que ella es simplemente mexicana, igual. Amén, Sí, amén. Aleluya. eh, yo pensé en un momento que, bueno, la historia ahí del corazón, ¿no? De como que el Señor Amén. me iba a presentar a alguien por acá, digamos, pero estaba abierto, así que el Señor acomodó todo y me dio a mi esposa de mi mismo país.
Amén, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Él sabe quién nos Sí. tiene que dar. Aleluya. Amén, es cierto. Pues vamos a comenzar entonces con lo que quisiera compartirles. Y después, tengo entendido, son aproximadamente 60 minutos. ¿O cuánto tiempo tengo? Sí, hermano, yo creo que 60 minutos también para dar un tiempo de compartir. Ok, Sí, hermano, bien. 60 minutos está bien y después los jóvenes compartirán de lo que han ganado de tu comunión, hermano. Amén. Amén. Sabemos que en estos días jóvenes, adultos y de todas las edades, ah, el Señor, el Señor desea venir. Esto lo hemos venido sintiendo más y más. Y el tema que quisiera compartir con ustedes se basa, de hecho, en los mensajes, conferencias y entrenamientos que se han venido últimamente dando, que tienen que ver con los tiempos. Algo que antes quizás no prestaba mucha atención, pero de un tiempo para acá el Señor ha venido recordando fielmente sobre este tema, que es contar los días espirituales. Hay varias porciones allí, así que si ustedes quisieran anotarlas, o alguien de los hermanos que está ahí al pendiente con las notas, pudiera apuntarlas, porque realmente son muy ricas. Es algo que ha venido ayudándome bastante. La primera referencia tiene que ver con los primeros los capítulos 4 y 5 de Génesis. Estos dos capítulos, cuando uno los lee, uno ve nombres y fechas, años, días quizás, no, años sobre todo. Y uno dice, ok, ya pasé estos dos capítulos, ¿y luego qué? Pero realmente todo lo que la Biblia nos deja ver allí, queridos jóvenes, wow, es tremendo. En Génesis 4 hay la genealogía de Caín. Y en Génesis 5 tenemos la genealogía de Set. Sabemos que la descendencia de Abel no hubo porque a temprana edad falleció, ¿verdad? Y bueno, Set vino a ser el reemplazo de Abel. Por lo tanto, la descendencia de Set fue la que contó, es de ahí que viene Abraham, Moisés, Cristo, vienen a través de esa línea. Ok, pero ¿qué es lo maravilloso? Porque estamos hablando de contar los días espirituales. Y Ah, saben que en el capítulo 4 de Génesis no hay para nada un registro de cuánto Caín vivió o en qué año murió Caín. Quizás a los 50 años se casó, quizás tuvo hijos a los, no sé, 70 y quizás murió a los 500, 600 años, pero la Biblia no da registro de Caín. ¿Y por qué no da registro de los años? Esa es la gran diferencia del capítulo 5. En el capítulo 4 encontramos al menos a 12 personas allí, que son las que fueron engendrando. Pero todas ellas crearon una cultura sin Dios. Tenemos a Tubal-Caín, a Jubal, a Jabal, a Nama, en fin, todos crearon una cultura sin Dios. Y por causa de ¿quiénes eran todos estos hijos de Caín? Todos estos eran aquellos que habían nacido eran contados como que habían fallecido. Es decir, que a los ojos de Dios, ellos eran nada. Entonces, solo aquellos que Dios cuenta, que registra la Biblia, son aquellos que Dios cuenta como días contados ante los ojos de Dios. Es decir, que lo que, um, como Caín no había vivido ante Dios, no había nada contable, ni siquiera la muerte misma se podía contar, no había nada contable. ¿A quiénes representaban estos hombres del capítulo 4? Representan a los que no han nacido de nuevo y los que están muertos en Adán. No tienen vida y no tienen los días contables. Pero ¿qué de estos en el capítulo 5? Dice literal la fecha en que engendraron, el año en que fallecieron. Y no estamos por los números, pero es algo más significativo que sus días han sido contados, porque esto nos muestra que solo aquellos que nacen de nuevo tienen sus días contados. Pero mientras vamos a ir avanzando en este tiempo, vamos a ver que
porque podemos pensar, ok, ahora ya nosotros hemos nacido de nuevo, o esperamos que todos los que estamos aquí hayamos nacido de nuevo, ¿cierto? Y al menos ya con esto es una ganancia que tenemos nuestro primer mes, como quien dice, contado. ¿Por qué? Porque debemos recordar un principio que es en la siguiente porción, en Éxodo 12:2. Otra porción que no prestaba atención. En Éxodo 12:2 nos dice el Señor que le dijo a su pueblo que ahora ese iba a ser el primer mes. Sabemos de Éxodo 12 que era la Pascua. Pero, ¿qué pasó en todos los días anteriores previos a que hace registro el Señor de ese primer mes? Sabemos que estaban en esclavitud los hijos de Israel. Y todo eso no contó a los ojos de Dios. No fueron días contados ante los ojos de Dios. Solo empezaron su primer conteo desde el primer mes que salieron de Egipto hacia dirección a la tierra de Canaán. Y sabemos después cuál fue todas sus experiencias. Así que el énfasis que quiero aquí seguir recalcando es que nos demos cuenta de la importancia de que nuestras vidas deben ser días en las que nuestros días son contados para el Señor. Oh, wow, esto es realmente muy rico. Bueno, y ya que sabemos que hemos nacido de nuevo, nuestra historia espiritual puede empezar con esto, con que recordemos que el día en que aceptamos la sangre preciosa del Señor, ese es el día en que comenzamos nuestro nuevo comienzo. Por eso es que está el conteo así, desde Éxodo 12:2. Quizás nunca escuchamos que se hayan renombrado los meses. En otros tiempos, como en dinastías, en la historia de las dinastías chinas, cada vez que fallecía un monarca o un emperador, se cambiaban los años, se renombraba el año. Pero en Éxodo 12:2 se renombraron los meses. Esto es algo significativo. Es decir, el primer mes, el pueblo que contaba para el nuevo inicio del pueblo de Israel, fue desde la salida de Egipto. Y eso es muy bueno, a través de la sangre del cordero, a través de participar y ponerlo en los dinteles de los postes, la sangre. Ok, y eso lo vamos a ver más adelante porque hay otras porciones muy ricas. Y esto es que podemos preguntarnos, ok, bueno, ya yo nací de nuevo, o quizás nací de nuevo hace, no sé, 20 años, quizás otros hace 50 años, pero eso no significa que ya tenemos la misma edad espiritual. Es decir, que alguien que tenga 60 años y no ha nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo, todos, se escucha muy fuerte, pero es la verdad, conforme a la Biblia, todos esos días han sido días perdidos, se han perdido esos días. Entonces, es importante ver que los días que los días que vivamos deben ser contados para el Señor. Debemos saber cómo aprovecharlos. Entonces, hay una porción también en Hechos 13, 18 y 22 que esta realmente requiere como hasta matemáticas allí, porque hay una discrepancia de años. Cuando uno ve Hechos 13, 18 al 22 con Primera de Reyes 6, versículo 1, dice uno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con estos años? Miren, en Hechos 13, en esos versículos que mencioné, el primero habla de que por 40 años fueron llevados como nodrizas en los brazos el pueblo de Israel. Después menciona 450 años del tiempo en que se fue, el tiempo de Salomón. Y luego el tiempo en que reinó Saúl fueron 40 años, más el tiempo que reinó David fueron otros 40 años. Así que tenemos, ¿cuántos fueron los primeros años que mencioné? 40 años en el desierto. Luego llegando hasta Salomón son 450. Y ahí son 50 más 40 son 490. Más otros 80 son 570. Pero luego dice que fue en el cuarto año del rey Salomón que se edificó la casa de Jehová, a Jehová. Es decir, que 3 años pasaron y en el cuarto apenas estaba sucediendo la reedificación. Por lo tanto, añadimos 3. Bueno, no quiero aquí confundir con números, pero son 500, ¿qué? 573.
pero en el registro de Primera de Reyes 6, versículo 1, solamente dice que son 480 años, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta la edificación de Salomón del templo, que Salomón edificó el templo, 480 años. Entonces, hay una discrepancia de 93 años. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con pues está mal el libro de los Reyes o está mal el libro de los Hechos? Alguno de los dos estará mal, pero no, ninguno de los dos está mal. De hecho, ambos manejan el mismo principio. Es lo mismo. Ambos tienen los mismos años, excepto que, porque en ese entonces el pueblo de Israel reinaba, pero tenemos que prestar atención a los pasajes del libro de Jueces. Hubo momentos que el pueblo de Israel estuvo bajo las manos de otros jueces, de otros reyes. ¿Y cuántas veces estuvieron en cautiverio? Estuvieron 5 veces. El primero se halla en el capítulo 3. El primero fue el rey de Mesopotamia y estuvieron allí 8 años bajo cautiverio. Y luego en el versículo 14, el rey Javín. Con el rey Javín estuvieron ahí unos 20 años, oprimidos, siendo esclavos. ¡Wow! Y luego otros reyes, lo que no tengo apuntado, de hecho, que son varios nombres aquí. Ah, con el rey Eglón, el rey de Moab en Jordania, 18 años. Con el rey de Madián, 7 años. Con los filisteos, en manos de los filisteos por 40 años. Así que 5 veces tuvieron que servir a los gentiles por completo. El pueblo de Israel 5 veces tuvo que servir a los gentiles por completo. Eso es tremendo. Y esto da un total de 8 más 18 son 26, más 20, 46, más 7, 53, más 40, 93 años. Aquí está que coinciden estos 93 años de lo que hemos hablado de estos pasajes entre Hechos 3 y Primera de Reyes 6. Ambos entonces dan los 93 años. Pero ahora, ¿por qué traigo todos estos números? Es lo que estaba diciendo. ¿Estos números qué tienen que ver? Bueno, ¿por qué no se contaron esos 93 años? Pablo contó esos años, pero el primer libro de Reyes no lo menciona. Pero ¿por qué no se contaron esos 93 años? Y es que hay una razón, queridos santos. Estos fueron los años perdidos. Oh, cada vez que somos capturados, que somos oprimidos, que perdemos nuestra libertad, servimos a los gentiles y no tenemos nuestros propios jueces, son los momentos en que no tenemos años para contar. Entonces esto es realmente muy significativo. Ahora sabemos que no solo estábamos muertos antes de nacer de nuevo, sino que incluso después de ser salvos, de lo que veníamos compartiendo poco a poco, y tener vida eterna, Dios considera que muchos días de nosotros también pueden estar muertos. Por eso es que necesitamos ir más allá, delante del Señor, y venir a darnos cuenta que no es necesario solamente con recibirle y estar ya siendo salvo, necesitamos tomar medidas. Necesitamos ver cómo pasamos nuestros días delante del Señor. Es posible que hayamos creído en el Señor durante 8 o 10 años o más años, pero no hemos progresado. Quizás nos ha pasado, quizás esta ha sido nuestra experiencia y me incluyo realmente. Muchas veces el Señor en su misericordia nos ha dado la tremenda misericordia de haber sido salvo. Sin embargo, quizás no he progresado. Y esto tiene que ver con la siguiente porción de Pablo que menciona en 1 Corintios capítulo 3, los primeros 2 versículos. Cuando él llega a los Corintios, él llega y no son muchos años los que pasa, pero él esperaba que ellos ya fueran hombres adultos y hombres maduros, hombres espirituales. Pero él dice que no, él estaba turbado y él de hecho él menciona, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. Ni siquiera ahora podían ser capaces de recibir la palabra sólida. ¿Qué había pasado aquí en este capítulo? Ellos habían perdido muchos años, los corintios. Sus edades habían aumentado, pero aún eran como niños. En su caminar diario, en su sumisión al Señor
y en la confianza del Señor deberían haber tenido muchas experiencias, sin embargo, no tenían esas experiencias. Por eso es que estamos aquí, Señor, damos estas experiencias, danos este crecimiento. Queremos madurar hasta alcanzar el hombre de plena madurez, que nuestros días cuenten para ti, para tu economía. Y esto es lo que estos pasajes son maravillosos, que nos ayudan a poder ver el deseo del corazón a través de estos capítulos. Ah, Sin embargo, hay otro capítulo, otro pasaje tremendo. Wow, Mateo 20 es increíble, eso yo no lo había visto. Y Mateo 20, ah, es el versículo 3 y hasta el 7. Ahí nos muestra que el Señor, como aquel que es el dueño de la vid, Él sale y Él va a la calle y Él ve a las personas que están ahí paradas y dice la palabra que están desocupadas, desocupadas. Wow. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es así? ¿Están desocupadas? ¿Por qué dijo el Señor que están desocupadas? Bueno, algunos dicen que fue y dijo, ¿por qué está desocupado? Ve a la viña. Y fueron a la viña y trabajaron allí. Entonces este es un principio igual muy rico que nos ayuda a ver y comprender espiritualmente el asunto de contar los días espirituales, nuestros días. Ah, Pudo haber sido que, ok, el principio allí es que el Señor establece un límite y este límite tiene que ver con su viña y su viña tiene que ver con todo lo que es su voluntad. Entonces, podemos estar muy ocupados en cualquier cosa, haciendo, no sé, mis tareas de estudio, los santos trabajando, ¿verdad? O las mamás en las casas, muchas actividades. Y cuando nos diga el Señor, ¿pero por qué estás desocupado? Uno va a decir, Señor, ¿cómo? Pues estoy, incluso las cosas espirituales, las más buenas, las más espirituales, estamos ahí predicando el Evangelio. Y de repente el Señor va a decir, incluso hasta en voz baja, estás ocioso, estás desocupado. ¿Por qué? Wow, porque no estamos en la viña, no estamos en la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, necesitamos estar en la viña para que cuando el Señor venga, no diga que estemos desocupados, no diga que estemos ociosos. Podemos estar, como decía, sudando, haciendo mucho esfuerzo, afirmando que hemos estado ocupados todo el día haciendo muchas cosas. Sin embargo, Dios dice que podemos ser incluso personas ociosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que Dios tiene una voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios es, eh, con esto de estar desocupado? Significa que estar fuera de la viña, cualquiera que esté fuera de la viña está inactivo en cierto sentido. Cualquier actividad, trabajo que esté fuera de la voluntad de Dios, Él le llama incluso vanidades. Digo, estos pasajes de hecho son bastante sobrios. Eh, Realmente estaba muchas veces considerando cómo presentarlo, pero solamente lo, lo- lo transmito así como lo he recibido. Espero que sigamos. Al final de este compartir, de hecho, es muy rico. Ahorita está como un poquito sembrando, ¿verdad? Nuestro, nuestro interior quizás, y es muy bueno, pero sigamos viendo. ¿Y por qué dice, por qué estás ocioso? Porque él va a decir, porque cualquier trabajo fuera de la viña no es mío, no me pertenece. Por lo tanto, a los ojos de Dios podemos estar extremadamente ociosos. Solo los que están dentro de la viña pertenecen a Dios. Todo se basa entonces en es una cuestión de en si una obra es o no de Dios y si es o no para Dios. Ah, entonces, ¿cómo nosotros ahora podemos, cuál es nuestra actitud? Nos trata de renunciar a nuestros trabajos para predicar el Evangelio. De hecho, la Biblia no lo menciona así. Esto no es la palabra de Dios como tal, de ahora renunciar y ya me voy a predicar el Evangelio. Porque como decíamos, podemos hacer muchas cosas muy buenas, espirituales, y sin embargo no pueden ser contadas, no pertenecen a Dios. Lo más importante, queridos santos, es que cada uno de nosotros, en cualquier cosa que hagamos, debe tener completamente
claro que estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Hagamos todo de acuerdo con la voluntad de Dios y dejemos que la viña sea nuestro centro. Que la viña sea nuestro centro. Y, por ejemplo, si hablamos físicamente de la viña, incluso hay muchos trabajos diferentes en la viña. Desde aquel que, no todos los trabajos en la viña son iguales, ¿no? Algunos trabajos implican trabajar la tierra, no sé, otro trabajo quizás un poquito más sucio. Bueno, estaba ahí en el campo un poquito y sí he visto diferentes trabajos. Alguno es hacer el fertilizante, es un poquito más sucio, otro más limpio es recoger las uvas. ah, pero eso no implica, no debemos pensar que tenemos que ser como otros para hacer la obra de Dios o que tiene que hacer cierta obra para que su trabajo cuente. O sea, que tenemos que hacer algo particular como tal hermano, tal hermana, y entonces eso va a contar. No, no, no. No existe tal cosa, sino que cualquier tiempo que pase en la viña es lo que cuenta. Mientras estemos en la voluntad de Dios, eso es lo que cuenta. Y como, entonces, por ejemplo, podemos ser, como decía, podemos haber sido salvos por varios años, 60 años, 50 años, 3 5 años, hace apenas un tiempo. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo, energía, dinero hemos gastado para el Señor, por ejemplo? Podríamos decir que sí, sin lugar a dudas tenemos que trabajar, pero podríamos preguntar, pero ¿para quién trabajamos? Entonces, seguramente debemos que involucrarnos en asuntos terrenales, pero siempre y cuando debemos estar seguros que esa es la voluntad de Dios. Dios considera muy honorable cuando siempre venimos ante Él y le preguntamos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Estas palabras son muy ricas y el Señor las honra mucho. Ah, Así que todo es cuestión de nuestro corazón y de la voluntad de Dios. Y en esto implica también la consagración. Muchas veces pensaba que, oh, tengo que consagrarme en esto y tengo que consagrarme en aquello. Entonces hacía como una lista de consagraciones y ya como que me sentía tranquilo porque ya había hecho una lista de consagraciones. Pero cada día, de hecho, tenemos que consagrarnos. Lo he venido apreciando más este punto. Acepto y admito que antes no estaba muy claro, aunque nací en la vida de iglesia, siempre los santos hablaban sobre consagración y luego consagración absoluta. Y esto como que decía amén, pero no era algo muy claro hasta estos últimos días han sido más claros. Si queremos que el Señor regrese, debemos equiparnos, prepararnos, hacer serias transacciones con el Señor y esto implica consagración absoluta, ciertamente. Así que la voluntad, como decía de Dios, es inalterable. Y esto se halla en otra porción que les voy a mencionar, que es en Génesis 12. Bueno, en Hechos, otra vez se relaciona. En Hechos 7 tenemos que Dios llama de Ur de los Caldeos a Abraham, ¿cierto? Entonces, Dios lo llama, pero sabemos que Abraham no respondió inmediatamente a ese llamado. ¿Qué hizo Abraham? Con su padre, con su sobrino, con su esposa, la esposa de Abraham, llegaron a Harán. Y allí en Harán permanecieron por un tiempo, hasta que el padre de Abraham murió. Y entonces aquí vemos un principio. Tenemos que ver que debemos abandonar Harán, porque de hecho la voluntad de Dios se mantiene firme. La voluntad de Dios era que Abraham tenía que salir. Y aunque Abraham hizo otras cosas que no respondieron inmediatamente a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se mantenía firme. Y lo vemos en el hecho de que al final Abraham llegó a la tierra de Canaán, que esta era la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasó con el registro? Otra vez con el conteo de los años de Abraham. En este tiempo simplemente se registra después que él tenía 75 años. Solamente fue cuando Abraham empezó a dar el paso hacia la tierra de Canaán que nuevamente vemos que los años de Abraham fueron contados.
Desde Harán a la tierra llegó a Cades y ahí tenía 75 años. Después, en el capítulo 15, Dios le prometió que iba a tener un hijo. Pero en el 16, Abraham quiso ayudarle a Dios. Y, y esto de repente al final del versículo 10, en el último versículo, capítulo 16, versículo 16 de Génesis, dice que ahora tenía 86 años. Inmediatamente el capítulo 17, versículo 1 dice que tiene 99 años. ¡Wow! ¿Qué ha pasado con esos 13 años de Abraham? Y ese fue el tiempo en que creció Ismael, el yo. Sabemos que Ismael representa el yo, bueno, el esfuerzo natural. Abraham intentó ayudar a Dios en su esfuerzo natural y entonces esos años no fueron contados para los ojos de Dios. Por lo tanto, aquí vemos otro principio, queridos hermanos. Todo lo que tiene que ver con el yo, todo lo que tiene que ver con nuestro esfuerzo natural, no puede ser contado por Dios. Puede haber muchos días y seguramente confesaremos delante del Señor, Señor, perdóname. Y admitiremos que esos días, esos tiempos, pues fueron desgastados y se perdieron. Pero tengamos ánimo porque les digo, esto sigue avanzando. Es solamente la base que vemos los ejemplos a través de estos personajes, de estos Abraham y de otros muchos más del pueblo de Israel, cómo estos años fueron perdidos y no queremos que esto nosotros lo repitamos. Entonces, mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo nuestras labores y actividades, podemos siempre darle la oportunidad al Señor que esos días cuenten. Podemos empezar a orar por nuestros compañeros de trabajo, incluso si hay hermanos más grandes que nosotros o incluso jóvenes, podemos animarnos unos a otros para hacernos una llamada y, oye, mira, está este jefe que la verdad me está dando mucha lata, mucha, dice que ya tenía que ir a mi casa y me mandó más trabajo y muchas de estas cosas suceden, pero necesitamos ver cómo tomar todas estas cosas para que nuestros días cuenten delante del Señor. Porque estos días que cuentan delante del Señor tienen que ver mucho con su venida. Así que recordemos eso. Ah, entonces, estaba con Abraham y sabemos que cuando Abraham iba llevando la dirección del Señor en fe, él de hecho le edificaba altares. En Siquem él edificó uno, entre Betel y Ai edificó otro altar, y también edificó uno en Hebrón, donde vivió creo que el resto de sus días, porque fue enterrado cerca ahí bueno, de Hebrón. De hecho está aquí como a 1 hora y media de Jerusalén. Ah, pero en ese tiempo de 13 años, que no se cuenta de nada, sino que ya tiene 99 años, Abraham no edificó, no se menciona tampoco, no hay mención de que Abraham edificó altares para el Señor, para adorarle. Tampoco que vivió la vida de la tienda, una vida de peregrinar en el Señor, de vivir en fe. Tampoco se menciona eso. Entonces, ¿por qué qué pasó con esos 99, a la edad de 99? ¿Por qué nuevamente vemos ese registro? Porque en ese capítulo encontramos que Abraham hizo un pacto con el Señor y él tenía que circuncidarse. Y la circuncisión, el significado espiritual de eso es que tratamos con la carne. La carne se hace a un lado. Y ese es el principio y por eso es que eso fue contado a los ojos del Señor. Porque eso fue algo muy positivo. Y queridos hermanos, esto es maravilloso. Hay otra porción, le digo, esto es increíble. Espero que esté siendo también algo impresionante para ustedes. En cierto grado, sabemos que hay que digerir los versículos y todo esto, pero espero que eh, pueda impresionarles, que esto pueda quedarse en nosotros, porque hay más porciones y de hecho esta es la séptima, creo, la octava. En Deuteronomio, el primer capítulo, tan solo el primer capítulo, versículo 2, cuando de Egipto a Cadés, el pueblo de Israel 2 años solamente tardó, 2 años. Pero este versículo dice que solamente tomaba 11 días para llegar a través desde Monte Oreb por camino de Seir hasta Kadesh Barnea, que ya era básicamente la tierra de Canaán.
11 días de Egipto a Cades, 2 años, sin ningún problema. Todo fue muy normal. Esto es de Éxodo 12 a Números 13. Se puede ver eso, el recorrido de esos 2 años. Pero de 38 años les tomó para entrar a la tierra de Canaán. Es decir, estuvieron vagando círculos, círculos, círculos y círculos. Y aquí vemos otro principio tremendo para que aprovechemos a no desperdiciar nuestros años, nuestros días sean contados espiritualmente en el Señor. Y es que muchas veces, queridos hermanos, nos ha pasado quizás que algunos problemas que pueden ser resueltos en 3 o 5 días duran 3 o 5 años e incluso no se han resuelto. Estamos vagando, estamos allí dando vueltas y no se resuelve nada. Entonces, en lugar de hacer un viaje tan grande, podemos hacer un viaje muy corto al redimir nuestro tiempo y no ser la causa por la que pasaron 38 años vagando fue porque no creyeron, fue por incredulidad de entrar a la tierra de Canaán. Y esto causó 38 años de pérdida de tiempo. Los días fueron perdidos. Entonces, esto es algo muy tremendo. Así que, pero lo más dulce que ahora quiero traerles es, a pesar de que quizás han pasado muchos años, quizás podemos decir, wow, yo tengo muchos años perdidos en el Señor, o sea, que el Señor me ha contado. Pero Joel 2:25 podemos hacer esa oración y decirle, Señor, restaura los años que la oruga se ha consumido, la oruga ha comido. Él dice, yo os restauraré los años. Queridos hermanos, Él es aquel que restaura los años. Y de hecho, al final, el conteo espiritual del Señor es muy diferente a cómo es nuestro conteo. Porque de hecho David, él dijo que él preferiría pasar un día en sus atrios eh, que 1000, ¿cierto? Es decir, que un día equivalen a 1000 años. En la matemática divina del Señor, un día puede equivaler a 1000 años. Así que no pensemos que la forma en que calculamos un día no es necesariamente la misma forma en que Dios lo considera. Esto es muy rico. Esto realmente da mucho ánimo, porque si empezamos a contar con nuestra manera que nosotros solemos contar los días, diremos totalmente, pues nos descalificaríamos quizás. Pero la matemática divina es maravillosa. Simplemente se lo dejamos al Señor y cooperamos de nuestro lado, de nuestra parte. Ah, y por lo tanto, los días que pasemos delante del Señor no serán en vano, porque, por ejemplo, 10 años de la vida de un hombre en la tierra pueden contarse por un solo día. Y bueno, pero un día también puede contarse como 1000 días. Así que, bueno, eso es al final del Señor, ¿verdad? Pero llevando estas porciones es tremendo, es tremendo. Y queridos santos, hay otro punto ahí final que es en Juan 13:30. A veces hay estos versículos, no sé si les pasa, que los lee uno y ok, estuvo bueno, pero cuando los pone uno en contexto con esta línea de contar los días espirituales, que los días sean para el Señor, que no sean gastados en vano, que no sean pérdidas, sino que sean ganancia para el Señor, es maravilloso, es maravilloso. En Juan 13:30, él dice ahí, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y uno dice, ok, pero ¿de quién está hablando? Está hablando de Judas. Salió y era de noche, el que traicionó al Señor. Así que, de hecho, este es un versículo muy trágico, muy tremendo, porque Judas salió y dejó la presencia del Señor. Dejó la presencia del Señor. Y que una vez que deja la presencia del Señor, es para siempre una noche oscura para él. Fue siempre una noche oscura.
fue, eh, ah, a partir de ese día, ese hombre nunca volvió a ver el día, nunca vio la luz del día. Todo para él fue una oscuridad, así que no queremos, ciertamente no queremos en tal grado, desde luego, pero simplemente menciono que hay muchos principios en la Biblia tan tremendos que espero que nos lleven a seguir viniendo al Señor, simplemente tal como somos, ¿cierto? No tenemos aquí que aparentar nada, simplemente somos miembros normales en el cuerpo de Cristo, llevando estas vidas, estas prácticas de vida y diariamente con nuestros problemas que se nos pudieran presentar en nuestro diario vivir, los tenemos y se los llevamos al Señor, llevando esta vida del altar y de la tienda, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para contar nuestros días, para que cada uno de nosotros considere cómo pasaremos el resto de nuestros días, que no perdamos nuestros días, sino que gastemos cada día como 1000 y que esto sea día tras día, que nunca pare. Y si acaso de repente nos caemos, bueno, pues no miremos eso que no hemos caído, no retrocedamos, nos levantamos desde ese punto, miramos al Señor y, y seguimos confesando para que Él produzca esta consagración que Él desea y estas personas que sus días son contados para Él, para su venida, para su regreso. Señor, haznos tales personas que saben contar sus días para que tú vengas. Presentamos cada uno de nuestros días. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos.